y la toma de notas. Buenos días, vamos a dar 2 minutos Buenos para que días. lleguen más personas. Hola, buenos días. 2 minutos para iniciar. Dejarles aquí el link de la carpeta para que consulten las sesiones pasadas. Listo. Saben que para entrar a esta carpeta deben hacerlo desde su cuenta de Coninsa. Si lo van a hacer desde el celular, en su celular deben tener la cuenta de Coninsa registrada para que puedan acceder, porque con las cuentas personales no pueden acceder a los archivos que están en el Drive de Coninsa. Listo. Y recuerden que debemos revisar y validar, o sea, la manera en la que podamos retirar esas inteligencias artificiales que, que entran aquí a las reuniones tomando notas. Aquí hay unas. Eliminarlas, bloquearlas. Aquí hago varias. Claudia, no les sabría decir, o sea, revise. Hay unas que creo que no son tan fáciles de quitar como dar un botón de desinstalar. Entonces deben acudir a la oficina, al área de sistemas, para que les ayuden con el retiro de esas. Buenos días a todos. Bueno, entonces ya son las 10:03. Vamos a iniciar. Hoy es la cuarta sesión del taller Gemini, del segundo taller de este ciclo de formaciones. Hoy vamos a profundizar en la herramienta de Notebook LM. La sesión pasada estuvo enfocada en Gemini y en Google Sheets, que es lo que llamamos comúnmente como el Excel de Google. Si hay alguna duda, Es que para hacer el aseo me toca programar gente. No. si hay alguna duda o inquietud de esa sesión pasada con respecto a hojas de cálculo y Gemini, damos aquí un espacio para que levanten la mano o anoten en el chat las preguntas relacionadas a la sesión pasada. Si hay alguien que tiene alguna duda de lo que se vio en la sesión de Gemini con Google Sheets. Si no, continuamos con la sesión de hoy. Ahí les dejé, nuevamente les recuerdo, ahí en el chat está el link de la carpeta que contiene las sesiones pasadas. Vamos a ponerlo aquí fijado para que consulten si necesitan refrescar la información pasada. Stephanie, yo creo que ya podemos iniciar.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Jessy. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Equipo, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a abordar el tema de Notebook LM, como menciona Gise. Creo que no hay dudas, inquietudes, no veo nada en el chat con respecto a la sesión pasada, así que vamos a continuar. Listo, entonces, ¿quién de aquí ya ha usado Notebook LM? Que me digan con la manito hacia arriba con los emojis o que no lo hayamos usado. Juan Manuel dice que no. Entonces los demás ya lo hemos usado. Ah, bueno, Edinson también dice que no. Dice que sí, listo, perfecto. Entonces va a haber una mezcla, unos que sí hemos usado, otros que no hemos usado. La idea del día de hoy es igual para esas personitas, miren, la mayoría ya dijo que no, entonces bien, gracias por las reacciones. Entonces, entendiendo que la mayoría no conocemos la herramienta, es pues genial porque vamos a conocerla desde ceros. ¿Qué es Notebook LM? ¿Qué beneficios nos va a traer? ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Listo? Gracias a todos los que están respondiendo por el chat y por las reacciones. Perfecto, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la temática que vamos a abordar el día de hoy. Para los que de pronto no me conocen, que creo que ya me han visto en otras sesiones, mi nombre es Stephanie Martínez Zuluaga, ingeniera de proyectos Farmer de NUA. NUA es Partner Premier de Google, pues siempre estamos dispuestos a apoyarlos en cualquier duda o inquietud que tengan en las herramientas para que mejoren su productividad diaria. Listo, entonces el día de hoy vamos a conocer qué es Notebook LM, que es otra IA de Google, que es un hijito de Gemini, podemos llamarlo de esa manera, porque tiene muchas similitudes, pero unas diferencias notables que ahorita vamos a entender. Entonces, ¿qué es Notebook? ¿Qué licencias tienen acceso? Límites y alcances, todo el tema de seguridad, cómo lo manejan estas herramientas, no solo desde Notebook, sino también desde Gemini, y algunos casos de uso para que ustedes abran un poco más la mente en cómo podemos aplicar este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Primero, Notebook LM es una herramienta de investigación o un asistente que va a servir de investigación. ¿Por qué menciono investigación? Porque él solo nos va a dar respuesta de las fuentes que nosotros le proporcionemos. Es decir, no es como en Gemini, que Gemini busca en toda la web información y nos trae esa data. Notebook solo va y busca en la web si nosotros le decimos cuál es esa URL. Debe estar pública, lo mismo si lo hacemos con YouTube, porque también podemos anexar una URL, un video de YouTube que esté público. Aquí solo las fuentes PDF, documentos de Google, presentaciones de Google, texto que nosotros le anexemos, también audios.mp3, él puede darnos o extraer información específica y cita específicamente dónde encontró ese dato. Por eso es un asistente de investigación. Es decir, ya aquí, si bien Gemini es el sabio que nos trae todos los conocimientos, Notebook va a ser sabio solo en las fuentes de datos que nosotros le otorguemos. ¿Listo? Entonces él va a actuar como ese asistente o ese centro de ayuda donde yo voy a poder traer información. Listo, entonces ahora, Notebook también se va a dividir en dos. ¿A qué me refiero con que se va a dividir en dos? Va a haber Notebook LM básico y Notebook LM Plus. Ya ahorita más adelante vamos a comprender cuál es la diferencia. Yo les voy a compartir esta URL para que accedamos a él y me confirman cuando ya todos estemos allí. Ahí en el chat ya está el Notebook. Cuando estemos todos en Notebook, mandamos una manito arriba. Gracias, Juan David. Listo, perfecto. Ya todos estamos en Notebook. Si no tenemos ese URL, ¿cómo podríamos acceder? En cualquier pestaña de Chrome, aquí arribita en los 9 punticos, vamos a poder buscar en la parte de abajo Notebook LM. Miren que es como unas onditas en negro, ese es Notebook LM, si no también se puede buscar en el Marketplace y se trae como está acceso directo, ¿listo? Ahora, Notebook LM va a estar disponible a partir de la licencia Business Starter y Enterprise Starter como Notebook LM básico. Ya lo que es, creo que es Business Plus, ya empieza el Notebook LM Plus
y vamos a poder subir fuentes, crear resúmenes, generar resúmenes de audio y hacer preguntas. Igualmente va a tener la seguridad de la información. Listo. Ahora, el Notebook LM básico. Ese Notebook LM básico va a tener la creación de 100 cuadernos y va a poder traer 50 fuentes de datos cada cuaderno. ¿Para qué dije que entráramos acá? Para explicarles un poco. ¿Qué es un cuaderno? Un cuaderno son cada uno de estos que ustedes están viendo aquí. Es decir, yo puedo crear cantidad de cuadernos como sea mi licencia. En mi caso, yo tengo la opción de crear más de 100 cuadernos, pero esto es porque no es básico. Ahorita vamos a ir al avanzado. Entonces, si tenemos la básica, solo podemos crear hasta 100 cuadernos. Ahora, ¿cuáles son esas 50 fuentes de cada cuaderno? Cuando yo le doy crear nuevo cuaderno, él me va a mostrar una nueva interfaz. Esa nueva interfaz es esta, donde yo puedo agregar fuentes de datos. ¿Dónde voy a tener la información de cuántas fuentes de datos puedo agregar? Acá abajito, miren que estoy señalando. Entonces ustedes pueden ver cuántas tienen. Aquí en este caso yo tengo 300, es decir, tengo Notebook LM Plus. Si aquí les sale 50, solo tendrían el básico. Cuéntame, Juan Manuel. Eso quiere decir, Stephanie, que cuando usábamos la gema en una de las primeras clases que solamente podíamos cargar un número determinado, este es mucho más amplio. O sea que eh, este nos serviría a nosotros como fuente de información, es mucho más grande que la gema. Pues, Así es, sí, señor. ok. Va a tener un enfoque diferente. Ahorita vamos a ver que, digamos, no se comporta de la misma manera que Gemini en su gema. Notebook no nos va a hacer cálculos. O sea, si la información no extrae en esas fuentes de datos, él no va a ser capaz, así sea una simple suma, no lo va a hacer. Aún no está diseñado como ese modelo sabio que puede hacerte una estadística, que te puede hacer un presupuesto. No, él te puede hacer informes basados en los datos que tengas. O sea, puede crear una tabla, sí, pero los datos deben estar en nuestras fuentes de datos. Entonces sí podemos cargar más información, pero también tenemos unos limitantes en creaciones de gráficos. Por ejemplo, si quiero un gráfico de barras, un gráfico circular, aún no lo está. Si queremos hacer cálculos o estadísticas avanzadas, no va a ser esa función. ¿Qué sí me va a hacer? Me va a permitir investigar sobre mis fuentes de datos, crear tablas, hacer informes, hacer actas, porque ¿qué tipo de datos puedo subir yo? Entonces yo puedo de manera local subir PDFs, TXT, Markdown, audio.mp3. Ya en Drive voy a poder subir documentos de Google, presentaciones de Google, vínculos de sitios web que estén públicos, que no tengan ningún protocolo de seguridad que bloquee la CIA para que ingresen. YouTube, que estén públicos los videos, no sirve que esté privado, que esté visible solo para algunos, no, debe estar público el video. Texto, podemos pegar hasta 500.000 palabras para que lo tengamos presente, pero sí vamos a tener mucha más información. Si son básicos, solo van a decir acá 50, y si son avanzados, dice 300 fuentes. Ahora, regresando acá, adicional, la básica no va a tener conteo de estadística de actividad, no se va a poder compartir entre compañeros, no voy a poder hacer una configuración del chat, que ahorita más adelante les explico cómo se configura el chat. Las interacciones van a ser más mínimas en comparación de la avanzada, porque yo puedo realizar 50 consultas diarias en el básico y 3 generaciones de audio tipo podcast por día. Ahora, si yo me voy a la Notebook Plus, ya miren que 5 veces más cuadernos que tenía anteriormente. En la básica solo creaba 100. En la avanzada creo 500 cuadernos y puedo subir hasta 300 fuentes de información. Palabras por fuente, máximo 500.000 palabras. Interacción, ya que aumentan también notablemente de 50 a 500 palabras, consultas diarias, perdón. Entonces tenemos 500 consultas diarias y tenemos el Notebook Plus. Y de 3 generaciones de audio por día que tenía el básico, ahora tendríamos 20 generaciones de audio por día. Podemos compartir cuadernos con nuestros compañeros del mismo dominio, es decir, no a clientes, no a proveedores,
solo a compañeros internos de la empresa. También vamos, después de que compartamos esa información, tenemos acceso a estadísticas, que ahorita igual validamos qué son esas estadísticas. Listo, ahora, estas son parte de las diferencias que mencionaba ahorita, de cuántos resúmenes por día, de cuántas fuentes de información vamos a tener, todo esto por usuario, por tipo de licencia, entonces van a ver esos tipos de límites que vamos a tener. Voy a compartirles este link para que lo tengamos a la mano de información de seguridad de Google. Toda generación de contenido va a pertenecer a la organización. La privacidad de los datos, ahí digamos si queremos más información de Google, cómo maneja nuestros datos, tener en cuenta que si estamos bajo nuestro dominio, la información va a estar resguardada, entonces siempre validemos que estemos con la cuenta de nuestro dominio. Por ejemplo, si yo me voy acá, siempre validen en cualquier navegador que estén bajo el dominio de Coninsa, para que estén protegidos los datos, porque pues nosotros manejamos, por ser corporativos, manejamos información que es confidencial. Si estamos en una cuenta personal, recordemos que no hay un licenciamiento, entonces Google y cualquier empresa, cualquier proveedor que no nos esté cobrando una licencia por un producto, el cobro son nuestros datos, o sea, todo lo que es gratis, lamentablemente el cobro son nuestros datos, entonces tener en cuenta, estamos a nivel organizacional, trabajemos las inteligencias artificiales con los licenciamientos de la organización, siempre validen que estén bajo la cuenta del usuario corporativo para entrar a Notebook, a Gemini, de lo contrario, toda la información puede quedar expuesta, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Continuamos acá. Certificaciones de seguridad de clase mundial. Tiene no solo, digamos, Gemini, Notebook, LM, la mayoría de los productos, por no decir que todos, los productos de Google Workspace están certificados a nivel internacional en cuanto a seguridad. Las políticas de privacidad de los datos, igualmente nosotros, ni NUA ni Google tiene acceso a la información pertenece directamente a la organización de Coninsa, es decir, eso tiene sus protocolos de seguridad para que no ingresen y todo, digamos que todo ese tipo de desarrollo de seguridad. Tenemos la ISO 27001, que esta habla ya más del cumplimiento de mejores prácticas para proteger los datos y gestionar esos riesgos de seguridad, con todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad de la información en CGSI. Y tenemos el ISO 27017, que es ya una norma más específica en cuanto al resguardo de la información a nivel nube. Nube nos referimos cuando trabajamos online, en internet, entonces todos los productos de Google Workspace, recordemos, son hijos de la nube. Entonces, tenemos ese cumplimiento de la ISO 27017, donde tiene los más altos estándares para proteger la información en entornos nube. También cumplimos con la norma 27018, que se enfoca ya es en la protección de los más altos y estrictos estándares de seguridad para la privacidad y protección de los datos, y el cumplimiento de auditorías independientes, que es la SOC 1 y la SOC 2, que ya habla más de controles internos de Gemini para proteger la seguridad y la disponibilidad de los datos de los usuarios, los controles financieros y la seguridad en cuanto a esos mismos controles de seguridad. Listo, ahora vamos ya, como se dice, manos a la obra, directamente a la interfaz. Yo me devuelvo acá. Aquí, como les había mencionado, tenemos la posibilidad de anexar diferentes tipos de información. Yo puedo elegir cualquier tipo de archivo, es decir, que yo si tengo acá de manera local un PDF, voy a darle clic, me va a abrir, aunque no lo estén observando, va a abrir información que yo tenga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el código sustantivo del trabajo, lo puedo anexar. Si yo quiero aquí agregar un sitio web, lo puedo anexar, tener en cuenta las notas. Para agregar las URL, sepáralas, o sea, si voy a agregar más de una URL, la separo con coma o doy enter para un salto de línea o con un espacio. También solo se va a importar el texto visible de la web, es decir, yo puedo buscar acá, denme un momento, busco aquí el correo. Bueno, creo que la URL de ustedes es coninsa.co.
Entonces tenemos con INSA, ¿cierto? Yo copio mi URL de la parte superior y la pego aquí. ¿Qué va a pasar? Si por algún motivo en Coninsa hacen algún cambio en la página web, Notebook no se va a dar cuenta, porque él va a tomar como una fotografía de lo último que hay en esa página, va a tomar el texto visible de ese sitio web y ese es el que va a utilizar para sus conocimientos. Si hay un cambio en esa página web, debemos eliminar esta URL y volverla a cargar. ¿Listo? Para que tome esa actualización. No se admiten artículos pagados para que lo tengamos presente y insertamos. Entonces miren que puedo anexar diferentes tipos de fuentes de datos. Lo mismo también tenemos un botón de descubrir, es decir, si yo tengo curiosidad de un tema, yo podría preguntar aquí sobre un tema, lo envío y el que va a hacer va a buscar en la web temas sobre Coninsa o cualquier tema que yo quiera preguntar. Yo elijo qué fuentes de datos tomar de esa información. Miren que igual él lo tomó como Coninsa Ramón H. Yo solo escribí Coninsa. Ahora, miren toda la información que nos trae la web de 10 fuentes seleccionadas. Yo puedo seleccionar todas esas 10 o no selecciono todas las 10 y digo que yo solo quiero ver, por ejemplo, proyectos de vivienda inmobiliaria de un texto que dice 360 Inmobiliaria y Muebles Bancolombia. Lo puedo dejar y lo importo. ¿Qué me va a traer? La URL de ese sitio web, de ese blog. Entonces voy a tener esa información. Ya depende qué tipos de datos quiero tener. Arriba yo puedo cambiarle el nombre, sí, ejemplo, Coninsa. Ya va a cambiar el contexto que quiero mostrar, que quiero generar. Entonces voy a tener siempre esta interfaz, sea versión básica, sea versión avanzada, voy a tener las fuentes, voy a tener el chat con el asistente de investigación, voy a tener el estudio. Las interacciones van a depender del tipo de licencia que tengamos y importante que ya para la Plus tenemos acá arriba unos botones adicionales. Tengo la estadística que si yo lo comparto con 4 usuarios adicionales, voy a poder ver los últimos días de uso del notebook que tengamos compartido entre compañeros. Si voy a compartir acá en el botoncito, va a funcionar similar a cómo funciona en Drive, pero solo hay 2 roles, editor o lector. Entonces yo decido si va a ser editor, si va a ser lector. Puedo anexar acá una nota de bienvenida al notebook para el grupo. Puedo elegir si esos usuarios van a poder ver todo el cuaderno completo, es decir, van a poder ver las fuentes, van a poder ver el chat, van a poder ver el estudio o solo van a chatear. ¿Qué va a pasar si seleccionamos solo chatear? Entonces, proyectos avanzados solo va a poder ver lo del centro. ¿Listo? Acá ya podemos copiar el vínculo, enviarlo por Google Chat, enviarlo por un Gmail y le damos enviar para que se actualice. En este caso, pues no lo voy a compartir. En configuración ya es más como de vista, si queremos modo oscuro, si queremos modo claro, va a depender como del uso. Ya en cuanto al chat, que mencionábamos que el Plus tenía esa personalización del chat, es este botoncito de acá. Estos 3 rayitas o ese ecualizador nos va a permitir configurar cómo nos responde ese asistente de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo definir ese estilo de conversación. Entonces, si lo dejo predeterminado, es ideal para tareas de investigación, generar el intercambio de ideas, pero también tengo una opción que dice analista. Ese analista es ya ideal para estrategias organizacionales, es decir, ya me va a permitir ayudarme con la toma de decisiones de la organización. Si yo quiero una respuesta en forma de guía, que ya va a ser un centro de conocimientos del área, puede ser, por ejemplo, o un centro de ayuda, entonces va a depender del uso que queramos dar. Personalizado. Si elegimos personalizado, aquí ya entra un prompt. ¿Quién recuerda que es un prompt de todas las sesiones que hemos tenido? ¿Alguien quiera participar por chat o por...? La instrucción que le des, eh, digamos que lo que quiero saber, pero pues bien estructurado para darle la instrucción a la IA. Así es, Luz Estela, muchísimas gracias. Entonces, esa es la instrucción. Recordemos que hay 4 elementos que nos aconseja Google para
estructurar muy bien nuestro prompt o nuestra instrucción. Decirle el rol, decirle esa tarea, el contexto y qué formato queremos que nos entregue. En este caso, las tres son las más importantes. ¿Qué rol va a asumir? ¿Va a ser, no sé, un investigador profundo? ¿Va a analizar? Entonces va a ser puede ser un analista de seguridad y salud en el trabajo, un analista de talento humano. Entonces va a depender de qué enfoque le quiero ya dar o decirle, pues, tu objetivo es dar respuestas sobre todos los temas de trabajo en Colombia. Entonces, ya va a depender el enfoque que nosotros queramos darle a esa respuesta. Vamos a tener 500 caracteres para ese prompt y ya en la parte de abajo, yo por ejemplo lo voy a dejar predeterminado. Abajo yo puedo elegir la longitud de respuesta. Quiero que su respuesta sea más larga, más corta o lo dejo predeterminado y guardamos. Ahora otra pregunta importante. Si yo aquí añado PDFs, añado documentos, añado presentaciones que están en mi Drive, yo los actualizo, ¿ustedes creen que acá se actualiza o no se actualiza? Yo creo que sí, porque está en Drive, ¿no? O sea, que está en constante cambio por ser en Drive. Ok, ¿quién más opina de pronto algo diferente o todos opinamos lo mismo? Si opinamos lo mismo, manito arriba en las reacciones. Stephanie, ahí en el que es en Drive, sí, lo que dice la compañera, y los que se ponen como subidos desde local, ese sí carga la memoria, pues es lo que supongo. Ok, perfecto. Bueno, muy bueno el aporte de todos, muchísimas gracias. Y bueno, Andrés dijo algo muy importante. Si cargamos local, por ejemplo, este PDF fue local, solo va a cargar lo que queda en memoria, o sea, solo lo que yo subí en ese momento. Si voy a actualizarlo, debo cargarlo de nuevo. Pero hay algo que es muy importante y es que a pesar de que esté en Drive, a pesar de que sea un documento de Google y que esté conectado a nuestra cuenta de Workspace, a nuestra cuenta de suite de trabajo, no se va a actualizar. ¿Qué hace NotebookLM? ¿Qué hace Gemini? Él toma como si fuera una foto, yo lo asemejo mucho a explicarles que toma una foto del documento, pero él lo que hace en realidad es tomar el texto de los documentos, de las páginas, de los PDFs, y él se queda con lo que está en el momento. Es decir, si hay una actualización, vengo aquí y elimino, quito la fuente, vuelvo y la agrego, vuelvo y la subo. Esté en Drive, esté local, se debe volver a cargar si cambia algo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, porque suele pasar, todos queremos que se actualice de manera automática. Esperemos de pronto en alguna actualización Google, por estar dentro de la misma nube, nos permita que se actualice de manera automática, pero por ahora está de esta manera. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Cuéntame, Sí, Andrés. no, yo creo que la respondiste, pero ¿por qué no se actualiza? Simplemente por el tema de la foto. Es que pues yo Él Notebook toma el texto. le Ujú. estaba viendo una oportunidad muy grande con el tema de toda la información de bases de datos, y esa base de datos está en continuo movimiento, quiere decir que no aplica pues como para esa solución hasta tanto no se actualice eso. Exacto, aquí hay que estar pendientes de estas notas y yo acá tengo un link, ya les dejo también un link para que, creo que también se los había pasado anteriormente o de pronto a otro grupo, pero igual vuelvo y repito, denme un momento, les comparto como una suscripción que pueden tener con las actualizaciones que tengan los productos de Google. Denme un momento, tomo acá la URL y se los comparto. Si él toma el texto y no nos va a actualizar, toca esperar a que haya de pronto alguna actualización que lo permita. Miren que acá arriba en la parte superior se pueden suscribir y llega al correo electrónico todas las actualizaciones que haya. Listo, para que estemos pendientes. Bueno, continuamos acá. Entonces aquí tenemos 3 fuentes de datos. ¿Yo pudiera tener 300? Sí. Puedo utilizar acá, voy a activar resumen de audio, resumen de video para que él se vaya generando. Si yo quiero hacer algo personalizado, acá hay un lapicito. ¿Qué quiere decir el lápiz? ¿Yo qué quiero? Un análisis detallado, un resumen, una opinión, un debate. Entonces, por ejemplo, yo podría seleccionar acá
Una revisión experta de tus fuentes, que se ofrecen comentarios constructivos para ayudarte a mejorar el material. Si tuviera algo elaborado, en este caso yo podría requerir más bien un resumen de todas mis fuentes o un debate reflexivo entre dos presentadores tipo podcast que expongan pues sus perspectivas. Digamos que esta puede ser más curiosa, el del debate. Elijo qué idioma quiero, en este caso español. Quiero que sea más corta o predeterminada y si quiero que se enfoque en algo en específico. Entonces puede ser enfócate en fusionar el debate con las fuentes de datos, pero centrándote en Coliniza. Y generamos el audio. Entonces ya va a depender qué queremos mostrar. Lo mismo hubiéramos podido copiar acá para el video. Entonces en este caso selecciono el idioma español en qué debería enfocarse el creador del video. Entonces yo puedo decirle presenta la empresa Coninsa y no sé, creo que el otro hablaba de los proyectos y sus proyectos inmobiliarios. Creo que el que yo anexé acá de 360 inmobiliario hablaba algo así, entonces generemos. Sí. Entonces vamos a dejar el resumen del video y el resumen del audio, a ver qué nos trae. Y adicional, el para mostrarnos información de nuestra fuente de datos nos da como un pequeño resumen. Yo puedo guardar una nota, es decir, cada que yo acá chatee con mi IA de investigación, si yo quiero que se guarde mi conversación, debo agregar una nota y se va a guardar acá. ¿Listo? Si no, no se va a guardar la información para que lo tengamos presente. Entonces yo puedo acá preguntarle cómo ha evolucionado la legislación colombiana. Entonces va a hablar con respecto al Código Sustantivo del Trabajo. Si yo quisiera anexar más información, puedo anexar, por ejemplo, la reforma laboral que hubo. También puedo hacerlo. O aquí me va a dar sugerencias, pero yo podría hacer otras preguntas adicionales. Entonces, no hay inconveniente con generar nuevas preguntas acerca de lo que pues necesitemos averiguar con respecto a, a la información que tenemos. Ya es como centrarnos. Bueno, tengo mi notebook con esas fuentes de datos, qué tipo de información quiero que me genere. Entonces ya va a depender del dato que yo quiero tomar. ¿Listo? Entonces va a depender como el enfoque que yo quiero tener. Listo. Entonces aquí vamos a validar. Entonces me dice la legislación laboral colombiana ha experimentado una significativa evolución a lo largo del tiempo. Nos va a hablar, miren que acá me referencia las fuentes con este 1 y debe efectivamente tomar el Código Sustantivo del Trabajo, pero me va a hablar de la actualización solo con respecto a ese documento o a las fuentes que yo le haya adjuntado para que lo tengamos presente. Miren que habla de los orígenes del Código Sustantivo del Trabajo, derechos y prestaciones para el trabajador, jornada laboral, nombra las leyes. Listo, aquí faltaría la ley, creo que es la 2644 de la reforma laboral. Bueno, y acá nos habla como de toda la información. Si yo quiero que esto se guarde, acá le digo guardar notas. Y aquí se me va a generar esas notas. Es decir, guardo mi nota y aquí creo que es la de acá arriba, esta, se va a guardar. Listo, acá importante calificar si está bien, si está mal, para que se mejore como tal el entrenamiento de notebook. Si yo quiero esta información en un texto, la copio, esta sí, pues lamentablemente porque hasta yo quisiera como ese botoncito que tiene Gemini que lo exporta de una a Google Docs o que te lo exporta a hojas de cálculo, no, aquí se copia la información y se pega en un Google Docs o se pega en un hoja de cálculo, en un correo electrónico, en un Google Chat. Esperemos que también haya una actualización que sería genial aquí con el botoncito de exportar a Google Docs para que de esta manera se tengan los datos. Por ejemplo, yo decirle, no sé, coloquémosle acá
que nos crea una tabla. Vamos a ver si cae algún título. Yo creo que acá debe hablar de los tipos de contratos, creería yo. Vamos a ver, digámosle, crea una tabla con los tipos de contratos. Vigentes. Sino que acá yo creo que faltó fue la reforma, pero bueno, validemos a ver. Listo, mientras tanto, aquí yo también tengo otras opciones, generar un mapa mental acerca de estos temas, generar informes como un documento informativo, una guía de estudio acerca de estos temas, preguntas frecuentes. Esas preguntas frecuentes se pueden asemejar cuando estamos en una página web o en un blog que vamos a esa sección que dice preguntas frecuentes, hay una pregunta con respuesta. Esas son el tipo de preguntas frecuentes que se genera, vamos a generarlos todos para que veamos. Y cronología. Cronología se crea si nuestras fuentes de datos hablan de fechas. Listo, aquí esperemos que terminen. Demora un poquito más en generar estas tablas. Miren que aparece como el cursor con, no sé si alcanzan a ver, con un relojito de arena. Aquí ya me generó unos contenidos. La nota de la anterior conversación, me devuelvo acá a estudio. Tengo también el mapa mental, miren que acá se genera el mapa mental, va a estar súper grande porque es mucha información, acá ya de pronto sesgarlo si es un mapa mental, no tener tantas fuentes porque me lo va a sintetizar todo. Entonces miren que me habla de muchos temas al mismo tiempo. Si yo, por ejemplo, le diera clic en estas reformas y actualizaciones, él me va a mostrar como si fuera tipo pregunta cuáles son esas actualizaciones que hubo dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Y miren que me muestra acá todas las leyes, los años, artículos que nombra esa misma ley. Y yo puedo descargarlo como imagen desde pues digamos como la perspectiva que les sirva a ustedes en ese momento. Aquí por ejemplo habla de salarios, bueno, hay como mucha data que podemos utilizar, pero en cuestión de menos de un minuto sí se obtuvo este mapa mental. La generación de video y generación de audio va a depender de la cantidad de fuentes, entonces se tarda un poco más, a veces 5 minutos, entonces por eso siempre los genero desde el inicio. Voy a tener acá un documento informativo, ese documento informativo pues me va a traer como esa sintetización de los datos y de la información que tenga todas las fuentes de datos. En este caso, por ejemplo, habla primero de CONINSA, perdón, acá habla de el Código de Sustantivo del Trabajo, de CONINSA, modificaciones claves del Código Sustantivo del Trabajo, y acá habla de CONINSA, modelo de negocios y servicio, intersecciones y consideraciones claves. Listo, esa es el documento informativo. Ahora también tenemos acá preguntas frecuentes, que esa de preguntas frecuentes es a la que me refiero, que lo podemos llevar a un blog, a una página web o alguna intranet que queramos tener, que las personas tanto internas o externas puedan consultar y que son comunes o que son las preguntas, como su nombre lo dice, más frecuentes que podemos tener. Entonces, por ejemplo, ¿qué es CONINSA Ramonachi? ¿Cuáles son sus principales servicios? Arrendamiento y venta de inmuebles usados, proyectos nuevos, diseño arquitectónico y técnico, construcción y edificación e infraestructura, servicios para empresas. Entonces, bueno, aquí vamos teniendo algunas de las preguntas y respuestas. También nos generó guía de estudio. Aquí ya digamos que puede ser esta guía de estudio más óptima, por ejemplo, si hay unas nuevas normas y yo quiero aprender como lo más relevante. Entonces me genera una guía de estudio para yo aprender sobre ello. Y miren que puedo convertirla en una fuente para que se adjunte a mis fuentes de información que yo tenga en mi notebook. En este botoncito de acá. Voy a tener también acá una cronología, me va a dar un listado de los años en los que se habla dentro de todas mis fuentes de datos. En este caso, por ejemplo, menciona en 1948 en cuanto al decreto legislativo que mencionaba el Código Sustantivo del Trabajo. Habla acá de 1950, bueno, digamos que todo esto inicialmente va a ser del Código Sustantivo del Trabajo. Ya aquí validemos más abajo si habla de otro tema diferente. Ya nos debe traer de pronto temas que hablen de fechas dentro
Los documentos de CONINSA, miremos acá más abajo. Código, o de pronto todo lo que anexe no tiene como una secuencia cronológica. También puede suceder. Dudas, inquietudes que tengamos hasta el momento. Seguimos acá. Bueno, habla también de personajes, breves biografías dentro de esa cronología. Esos libros ya luego, o sea, cuando ya, esos cuernos, perdón, cuando ya uno termine de hacer lo que va a hacer ese día, ¿cierto? Y eso queda guardado y cuando yo vuelva a ingresar eh, a la aplicación, ya te queda como esa información guardada. Si lo pasaste a este lado, es decir, por ejemplo, esta tabla. Si yo cierro aquí, ya no va a tener esta tabla. Debo guardar en las notas. Muy valiosa la pregunta, muchas gracias. Aquí importante, guardemos siempre las notas si queremos que se nos guarde la información. Si no, él empieza desde cero. Como cuaderno con INSA, no sé, porque fue el que le colocaste ahí. Sí, así Como, es. ok. Sí, pero si queremos que el chat que hayamos tenido se guarde, lo guardamos en notas y lo van a encontrar acá en el estudio. Listo. Bueno, acá nos hizo el debate en audio. Creo que acá voy a tener inconvenientes. Denme un momento. Me uno con esta otra cuenta porque hay que compartir pestaña. Y voy a compartir. Bienvenidos a este intercambio de puntos de vista. Hoy nos sumergimos en una cuestión, fundamental del derecho laboral colombiano, la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Esto está regulado, como sabemos, principalmente en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Efectivamente. Y es un artículo clave porque define cuándo un empleador puede terminar el contrato sin pagar indemnización por despido injustificado o al revés, ¿no? Afecta directamente. Listo. Espérenme un momento acá. Pero de pronto aquí todo audio, pues, me escucho doble. Por eso estaba como confundida. Bueno, ¿qué les pareció ese tipo podcast? Ese es muy ganador, por ejemplo, en casos que necesitemos nosotros generar algún tipo de audio que sea, puede ser también en el mercadeo o algo por el estilo para más adelante. Y esperemos más adelante podamos elegir también de pronto el tipo de voces que queramos, que sea más latino. Obviamente no tenemos el tipo latino por ahora porque incluso el español fue hace un mes nomás que salió para que estuviera en español porque inicialmente era en inglés, pero es muy ganador porque nos sirve como para ser más interactivos, un estilo de podcast que nos va a dar información acerca de estos datos que tenemos. Listo, esperemos acá que nos genere, bueno, acá ya generó el del video y yo cerro, volvemos a ingresar. No, que acá sí me escucho doble, entonces no voy a hablar por el momento mientras les presento. Ahí van a ver tanto en audio como en video que pueden descargar, pueden aumentar la velocidad para escuchar, nos va a dar este tipo de información. Y voy a compartir nuevamente. Miren, no olviden.
En cualquier trabajo, da igual si es en una oficina, en una fábrica o incluso desde casa, siempre hay unas reglas. Un manual oficial que nos dice cómo tiene que funcionar todo. Pues bien, en Colombia ese manual es el Código Sustantivo del Trabajo. Hoy vamos a abrir ese manual para entender no solo qué es, sino cómo sus reglas marcan el día a día de mi... ¿Qué derechos y qué deberes tiene cada uno? Bueno, pues toda esa respuesta está en un único documento. Y aquí lo tenemos, el Código Sustantivo del Trabajo. Pero ojo, que no es solo un libro con leyes y ya está, es como el árbitro oficial del partido. Según su propio artículo 3, este código es el que regula prácticamente todas las relaciones de trabajo, tanto las individuales, o sea, entre una persona y una empresa, como las colectivas, donde ya entran en juego los sindicatos. Nada, nació en 1950, sí, pero fijaos en cómo ha ido evolucionando. En 1990 tuvo una reforma gigantesca. En 2016... Pasamos ahora al núcleo de cualquier relación laboral, porque da igual el nombre que reciba órdenes. Elementos que acabamos de ver, la ley da por hecho que hay un contrato de trabajo, con todos los derechos que eso conlleva. Da igual que en el papel ponga contrato de servicios o cualquier otra cosa. Si hay subordinado de palabra es perfectamente legal si, como dice el artículo 38... Bueno, acá tenemos un video que nos muestra pues múltiples facetas de todos los datos que tenemos, y ahí también pues muy ganador tenerlo en que en 5 minutos tenemos ese video que nos genera como tipo estilo de diapositivas, que podemos hacerlo de una manera más interactiva nuestras fuentes de datos, que viene siendo, un momento, acá marco todas estas fuentes de datos que podamos verlas a través de ese video. Listo, lo podemos descargar, podemos darle si nos gusta, si no nos gusta. Entonces también hacemos todo de una manera más interactiva desde el lado de Notebook LM. Listo, ahora, si yo lo comparto, o sea, ya saliéndome de este que yo tengo acá, que acabamos de hacer, yo puedo tener, por ejemplo, uno que me hayan compartido a mí. En este caso me voy a ir un momento a mi notebook de mi cuenta corporativa, no desde el lado de una cuenta demo, y voy a compartirles acá. Listo, acá yo tengo una que me compartieron a mí en modo lectura, que yo solo veo el chat, es decir, yo acá no veo fuentes de datos, no veo estudio. No puedo guardar notas, simplemente es un centro de consultas. ¿Qué hizo la organización? Directamente el área de talento humano lo que hizo fue anexar todas las normatividades, en este caso el reglamento interno del trabajo de NUA, y ahora yo no tengo que dirigirme a la coordinadora de talento humano, sino que yo puedo hacer preguntas acá acerca de la normatividad de la empresa. Por ejemplo, no sé, puedo decirle, no quiero ser como se dice coloquialmente, el sapo de la organización, y veo que un compañero está tomando alcohol en la oficina. ¿Voy directamente o qué tal que la esté embarrando y no sea una falta dentro de esta empresa? Bueno, puedo ir y preguntarle al notebook si observo a un compañero o bebidas alcohólicas, va a depender, como él habla de nosotros, ¿qué debo realizar? ¿Cómo? Acá esperamos que nos responda. Acá yo no puedo guardar esa respuesta, pero sí puedo tener una interacción con la data que haya subido el equipo de talento humano, un centro de ayuda que creo, para que no le estemos preguntando lo mismo. Puede pasar también, a veces en ocasiones he visto que el área financiera les pregunta mucho sobre, no sé, la información, no sé, o no sé si talento humano o contabilidad, pero pregunta mucho el NIT o información del RUB, información de la Cámara de Comercio. Aquí lo pueden tener y los usuarios de Todo con INSA pueden venir y preguntar exactamente esos datos a un notebook específico. Ahora, por ejemplo, si observas a un compañero tomando alcohol en las instalaciones de NUA durante la jornada laboral, constituye una violación directa a las políticas y prohibiciones de la empresa. Obviamente, por lógica, nosotros sabemos que en las organizaciones no está permitido, sino que es como un ejemplo en caso de que no queramos ir al área de talento humano a hacer cualquier tipo de pregunta. Entonces, miren que nos da exactamente el artículo, nos dice gravedad de la falta, una falta grave,
terminación del contrato por justas causas. Bueno, aquí ya mucho más información, el deber de informar, obligación de informar en el artículo específico que nos menciona en el 75 y en el 78. En resumen, si observa a un compañero tomando alcohol en la organización, debe informarlo inmediatamente a su jefe, a su superior jerárquico inmediato o a la coordinación de gestión humana siguiendo el conducto regular. Entonces, bueno, ahí yo podría calificar. O cuando caducan las faltas laborales, también lo podría hacer. Ya, ahí va a depender como de la consulta. O puedo vender artículos. Hola, Vicky, cuéntame. Si quiero vender algo, cuéntame, Paul. ¿Y cómo se comparte? O sea, ¿cómo hace uno para compartir la información con otras personas? Vale, gracias. Ya vuelvo nuevamente y les explico cómo compartimos. Entonces, miren, aquí termino el ejemplo y te digo, Paula, dame un momento. Entonces, miren que acá me dice no está permitido, puede tener autorización expresa de la gerencia. Entonces, allá va a depender. Y nos habla de las faltas, del artículo. Bueno. Entonces, importante que podamos compartirlo si tenemos la licencia Plus, porque recordemos que la básica no lo tiene. Entonces, si me devuelvo acá al ejemplo que estábamos haciendo, si tengo la avanzada, aquí arribita, mira, en la parte superior tenemos el botón compartir. Desde aquí podemos compartirlo a nuestros compañeros. Entonces ya tú buscas el correo electrónico del compañero, eliges si es lector o editor y si solo quieres que vea el chat, solo chatear aquí. Puedes tener una vista previa, es decir, puedo ver cómo se llega a visualizar, qué es lo que estaba viendo. No es fuentes, no es estudio, solo el chat. Con eso resuelvo tu duda. Dale, con gusto, Paula. Listo, no sé, dudas, inquietudes que tengamos. Stephanie, una pregunta. ¿Hay un límite de las personas con las que puedo compartir el notebook? El límite de compartir no va a funcionar exactamente igual que con el Drive. Tú puedes añadir las personas que tú desees. Si de pronto hay un límite, de pronto establecer un grupo de correo también pueden crear, si llegan a identificar un límite. Pero a nivel de documentación no especifica un límite para compartir. En el caso de que llegara a existir un límite en el futuro, un grupo podría ser una opción. Pueden hablar con el equipo TI que les creen un grupo y lo comparten con un grupo de un área. Igual eso no, el grupo de correo no consume licencias, entonces lo pueden hacer. Muchas gracias. Dale, con gusto. Voy a revisar acá el chat si tienen alguna duda. Gisela ahí les compartió la asistencia para que porfa la diligencien. Buen equipo, si no tenemos dudas ni inquietudes, muchísimas gracias por la asistencia al espacio. Nos vemos en la siguiente semana con Google Meets para aprender a hacer videos con la ayuda de la inteligencia artificial. Sí, listo. Stephanie, gracias. Ahí como decía Stephanie, el link quedó ahí fijado de asistencia en el chat. Esta es la cuarta sesión, la próxima es la última. Y en esa vamos a ver, como mencionaba Stephanie, Google Bits y una función chiquitica que hay ahí en Gemini que se llama Veo 3. Entonces, la próxima clase va a ser un poquito más movida. Los esperamos a todos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.